Magíster Dina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes para Bienvenida. todos. Gracias. Bienvenida. Adelante, estamos Listo. atentos a su ponencia. Puedo comenzar entonces, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, primeramente agradecer la invitación. Para mí me complace poder compartir lo que se está trabajando en lo que es postura en el instituto. Y esta vez voy a tocar el tema de lo que es la reeducación integral de la postura, ¿no? Ahora, ¿por qué elegir el tema? El tema fue elegido porque en realidad la intención es dar a conocer lo importante que es la postura en el cuerpo humano y en la vida diaria, y que muchas veces se tiene un concepto un poco parametrado, sesgado de lo que es la postura y qué cosa es reeducarla, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que nos estaríamos haciendo todos nosotros es ¿qué cosa es la postura? ¿No? Y podemos concluir que la postura es la relación de las posiciones de todas las articulaciones que tenemos en el cuerpo y su correlación. ¿Entre qué? Entre la situación de las extremidades, ¿no? O sea, de repente por ahí uno está pensando en postura y solamente piensa en columna, como está aquí el dibujito, pero no, es la relación que hay de repente en el tronco con las extremidades, tanto las inferiores y las superiores y viceversa, ¿no? Es la posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y cómo se relaciona el sujeto con ella. O sea, cómo es que está nuestro cuerpo en el espacio, cómo está nuestro cuerpo en cualquier posición que nosotros adoptemos, como sentados, echados, parados, en fin, arrodillados de repente, no sé. Pero esa situación esa relación que hay entre todos los segmentos de nuestro cuerpo, tanto desde el tronco como desde las extremidades, ¿no? Está influenciada por varios factores. Yo algunas cosas las voy a tener que solamente enumerar por el tiempo, pero la idea de esta disertación es que todos los oyentes tengan una idea más amplia de lo que es postura y cómo se puede trabajar. Pero podríamos decir que la postura está influenciada por muchos factores, como los culturales, los hereditarios, los profesionales. O sea, puedo tener una postura alterada porque mi profesión o mi ocupación me obliga a estarla cambiando. Hábitos, ¿no? De comportamiento, de situaciones como cómo veo la televisión, cómo me siento frente al computador, cómo hago, cojo los alimentos, cómo uso el mouse, cómo uso un simple celular, las modas, ¿no? De repente, qué tipo de acuerdo a la vestimenta uno coge ciertas actitudes posturales, los psicológicos, que la parte psicológica influye mucho en la postura, también algo inherente de cada persona, que es la fuerza, la flexibilidad, entre otros. Ahora, ¿quiénes mantienen la postura en la vertical? ¿Por qué? Porque necesitamos saber quiénes mantienen la postura en la vertical para poder abordarla. Entonces, tenemos una serie de sistemas, ¿no? El músculo esquelético, como el aparato óseo, el sistema muscular. Excepcionalmente, Busquet, por ejemplo, es un autor que dice, no, los músculos no, pero otros dicen que sí. Habría que estudiar bien y poder decidir, ¿no? El tejido conjuntivo, que es el tejido que rodea todo, ¿no? Todas las láminas, tendones, ligamentos, cápsulas y aponeurosis, ¿no? Ahora, la pregunta también sería, ¿existe una postura ideal? Bueno, realmente sí hay una postura ideal. El tema es que muy pocos las logramos, ¿no? Entonces la postura ideal es una óptima en que nuestro cuerpo está ubicado con todas nuestras articulaciones, extremidades de manera tal que evita la fatiga, es económica en esfuerzo y al mismo tiempo es armónica, ¿no? Y al ser armónica no va a causar ninguna, digamos, disfunción.
Ahora, hay estrictores estructurales y funcionales que me van a causar las malas posturas, como, bueno, la morfología de los huesos, cómo va funcionando el sistema musculoesquelético, los mecanismos homeostáticos que vienen a ser todos los órganos y sistemas internos que también influyen, las compensaciones que podría estar, digamos, dándose digamos, en la vida diaria conforme vamos, el cuerpo va reaccionando ante la acción de la gravedad. Y bueno, y en esta postura ideal tenemos un gasto mínimo de energía para los músculos posturales. No, esa es la idea, ¿no? Ahora, el tema es que a veces, eh, por muchos factores que más adelante lo voy a decir, estos músculos que mantienen la postura se cansan o, bueno, se relajan y no mantienen cada uno de los segmentos corporales en su ubicación respectiva, ¿no? Y bueno, acá tenemos qué influye en esto, los arcos normales de los pies, un buen alineamiento vertical de los tobillos, la orientación horizontal en la cabeza, horizontal para la base del sacro, o sea, en la parte final, lo que es la pelvis, la perfecta distribución de la masa corporal alrededor del centro de gravedad, que no siempre es así, pero si es simétrica, por ejemplo, derecha, izquierda, en fin, tendríamos una buena postura. La fuerza compresiva sobre los discos vertebrales, ¿no? Que ustedes saben que el disco está entre una vértebra y otra, que tiene que estar equilibrada, ¿no? ¿Por quién? Por los ligamentos y músculos intrínsecos que están ahí en la misma columna. Y aquí es una foto, pues, que creo que muchos ya la conocen, solamente es para graficar que hay supuestamente hay una postura ideal que es inherente a cada persona, porque cada persona tiene una forma de reaccionar su cuerpo ante la acción de gravedad. Y de ahí, acá hay cuatro, digamos, malas posturas, porque de repente la cabeza está muy adelantada, porque acá está el dorso curvo, la pelvis en retroversión, porque de repente aquí el cuerpo se ha ido para atrás, no sé, acá solamente hay cuatro, pero las fórmulas de las malas posturas son muchas, y ahí es lo que radica el tema de poder evaluar, analizar y evaluar cada paciente, porque cada paciente, digamos, reacciona ante las exigencias de la gravedad, de los músculos, en fin, de una manera tal que es muy diferente a otra, por más que tenga el mismo diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, la postura es un proceso dinámico, ¿no? eh, el sistema, ¿quiénes son los que van a intervenir en el control postural? O sea, ¿no? Ya más o menos vamos dando idea, pero sería en todo caso el sistema musculoesquelético como el sistema motor, el sistema somatosensorial, ¿no? El sistema vestibular y el sistema visual, ¿no? Entonces, eso sería los que intervienen en control postural. Ahora, resulta que la postura es un proceso dinámico y va a haber una interacción entre muchas información. O sea, va a haber bastante información y lo que tenemos que hacer es decidir, por ejemplo, ver, analizar, evaluar la información de los captores desde afuera. O sea, va a haber información que vamos a captar desde afuera, desde el exterior nuestro, por eso se llama exterocepciones, como frío, calor, tacto. Va a haber una información que nos proporciona nuestro propio sistema musculoesquelético, nuestro, que son los propios receptores, ¿no? El equilibrio, ¿no? Ahora, la información que nos proporciona nuestro cuerpo y que no tiene que ver con el sistema musculoesquelético serían los interoceptores, como el hemodinámico, vísceras, es un poquito más intrínseco, y por supuesto la información del sistema nervioso central. Entonces tenemos una suerte de cómo concebir la postura, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a ir armando o ir haciendo un alineamiento, trabajando la postura? Tenemos más o menos esto. Esta es la postura, una postura dinámica, una postura cinesiológica, o sea, de movimiento, una postura neurofisiológica y una postura psicomotriz, que es como coinciden varios de los factores de la postura. Ahora, esta postura mecánica básicamente es darle al cuerpo el equilibrio componente mecánicos, como por ejemplo
¿no? Se me ocurre ahorita, y muchos, pero una plantilla, ¿no? Pero una plantilla ha sido diseñada para cada paciente de acuerdo a los desequilibrios que tiene, ¿no? Esta plantilla, de repente por ahí un arnés, un corsé, no sé, me va a dar una postura mecánica porque aparentemente va a alinear, que es verdad, pero tendríamos que llegar a la postura, ¿no? Sería como un primer punto, la postura cinesiológica, que tiene que ver con los estiramientos, acortamientos musculares, las tensiones ligamentarias, las contracciones musculares, las sensaciones perceptivas. Una postura neurofisiológica, o sea, ¿qué depende? Ahí ya la postura está más engramada, se tiene que ver los reflejos sensitivos motores, que esta postura esté ya automática y sea automática, automatizada, compleja. Y bueno, una postura psicomotriz, que es la integración de datos posturales y que tiene que ver con el movimiento y también con la parte del psique, ¿no? Ahora, eh, de acuerdo estas cuatro situaciones que, bueno, en algún momento se podrían estar desglosando, tenemos alteraciones del equilibrio de la postura, entonces va a haber fenómenos biomecánicos para la parte mecánica, sensoriales, neurofisiológicos y fenómenos neuropsíquicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una postura correcta, todas estas cuatro, digamos, digamos, posturas, vamos a tener un proceso correcto de lo que es el alineamiento postural. Va a haber un equilibrio, una localización correcta en el espacio de cada uno de nuestros segmentos corporales, de pies a cabeza o de cabeza a pies, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué influye para que una persona tenga una mala postura? Entonces, tenemos factores que influyen en la postura, que le vamos a llamar entradas. Hay unas entradas internas que están en nosotros y otras externas, que un poquito les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, dentro de ellos, los internos es una información, ¿no? Desde dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo la parte muscular, usos neuromusculares, la información visual, pero intrínseca, la modulación del esquema postural, tiene que haber un equilibrio tónico ocular y un equilibrio tónico postural. Dentro de los factores externos que fuera, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, y que creo que todos, padres y demás, todos estamos pensando en los malos hábitos posturales, ¿no? Que pueden estar malos hábitos posturales, que pueden ser en el reposo, pero también en el trabajo, en la escuela, en fin, ¿no? Donde estamos haciendo una actividad, ¿no? Ahora, cuando tenemos estos factores externos, internos, y estos se van combinando, podríamos decir que podríamos estar frente a un síndrome de deficiencia postural, eh, donde podría ser como un ejemplo tener una asimetría tónica del eje corporal, ¿no? Que va a depender del sistema postural fino, de un sistema que está encargado de todas estas, de regular todas estas entradas, ¿no? Es un tema bastante, ¿no? Pero ustedes imagínense, ¿no? Hay factores externos e internos. Puede ser por uno de ellos, por los externos, internos o por ambos, ¿no? Entonces, la regulación postural es un sistema, hay que verlos así como un sistema, ¿no? Donde nosotros tenemos que evaluar y analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros pacientes? Va a depender de la información que va a recibir este paciente desde la planta, por ejemplo, de los pies, ¿no? Que es rica en receptores de presión, desde la información de la repartición de las cargas, por ejemplo, si se está parando sobre las dos pies o miembros inferiores bien simétricamente o está dándole más carga sobre otro, si estoy cargando el peso de un lado más que el otro, va a depender de la información de los otolitos del oído interno, del aparato vestibular, de la retina y de los músculos extraoculares, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que ya se van uniendo varios factores por los que depende tener una buena postura. Dentro de los endo es dentro, receptores, podríamos analizar la posición relativa de un segmento, cualquiera, de repente la pelvis, la columna cervical, estamos hablando de postura en general, ¿no? Miembros inferiores, la rodilla, el tobillo, no sé, la columna lumbar.
Cada uno de ellos va a depender, o sea, quienes van a captar esta situación de cada segmento son los usos neuromusculares, los músculos, los tendones y los receptores articulares. De acuerdo a ello, y cómo se vaya comportando y cómo vamos viendo en nuestro análisis, vamos a tener un síndrome de deficiencia postural y esta persona va a tener una dificultad del ortotaxismo, o sea, de la vertical, ¿no? La estática vertical. Va a tener un problema en el control de las oscilaciones posturales porque el cuerpo, aunque nosotros no lo veamos, el cuerpo tiene unas muy micro oscilaciones anteroposteriores, de adelante para atrás, y laterales, de derecha a izquierda. Y podríamos tener una asimetría normal del tono postural, ¿no? Y estos son unos gráficos para decirles pues que todo va a depender, basta que llegue una persona con algún diagnóstico de alguna parte de nuestro cuerpo, tenemos que evaluar todo. Por eso que digamos, la reeducación de la postura tiene que ser algo global, ¿no? Y también podemos ver desde los pies o de repente de la parte alta, que puede ser una mala oclusión por una mandíbula inferior, mm, que de repente no puede estar normal o normal, que esté protuida, o sea, hacia adelante, que esté retraída, que es para atrás. Y estas van a provocar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya yo tengo no, arcadas dentarias no ubicadas en una buena posición y vamos a tener resultados hasta los pies. Y hay estudios que dicen que así es, ¿no? También, pues, la adaptación postural, porque hay una deficiencia, por ejemplo, de los ojos, como en una miopía, porque tenemos algún problema en un ojo. Acá solamente hablando del ojo, pero también puede ser un problema de oído, ¿no? Si no oyes simétricamente en los dos lados, vas a tener que alterar la posición de tu cabeza, ¿no? Entonces, va a depender de estos receptores, ¿no? El oído, la vista, los pies, la articulación de la mandíbula, ¿no? Donde el sistema nervioso central lo va a integrar y de repente por ahí va a haber una organización que va a ser el resultado, que no va a ser pues una organización simétrica en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la postura no es tan sencilla como a veces lo vemos, ¿no? Entonces vamos a tener una estática corporal alterada, ¿no? Vamos a tener un desequilibrio muscular, o sea, los músculos no van a estar en una buena situación de fuerza y de longitudes, y va a haber compensaciones, ¿no? Algunos, en cuanto al desequilibrio, por ejemplo, algunos músculos se van a inhibir, van a estar alargados, debilitados, otros pierden extensibilidad, se debilitan también porque tanto el acortado, ¿no? Nuestros músculos acortados como los elongados están débiles, sino que en una situación diferente de longitud, ¿no? Al final nosotros cuando trabajamos la postura, la trabajamos unos los dos, ¿no? Y las compensaciones sería, yo tengo un músculo, por ejemplo, imagínense los pectorales, ¿no? Que ustedes la mayoría conocen, ¿no? Acortados de los hombros se han tirado para adelante, ¿no? Entonces, no solamente va a quedar en los hombros, que se van a ir hacia adelante, sino que también va a haber em, un resultado en la columna lumbar, en la pelvis. No va a haber buenas oscilaciones anteroposteriores, ¿no? Del sistema neuromotor, ¿no? Y bueno, pues vemos que podríamos tener como resultado limitaciones en la actividad propiamente dicha de una persona o de la postura. Podríamos tener espasmos musculares, dolor e inactividad por la inactividad, desequilibrios musculares, pérdida de la capacidad de extensibilidad muscular, o sea, los músculos se nos acortan, disminución de los rangos de movimiento articular, incremento asimétrico de la concentración, del estrés entre un lado y el otro, deficiencias estructurales articulares también, estructurales que ya, bueno, ya está así, y por una postura defectuosa prolongada. Eh, sí me están viendo, ¿verdad? Sí. Em, Sí, doctora, sí se le ve y se le escucha perfecto. Ya, gracias. Es que está en malillo ya disculpe, sino que el internet me puede fallar. Entonces, dentro de los trastornos posturales que tenemos muchos, sería un estudio grande, pero podemos
decir que ahí podríamos tener un trastorno postural debido a disfunciones de los captores, o sea, no funciona bien algo, este 2 no debió estar, por pies, la articulación temporomandibular, los ojos, disfunciones de las vértebras, cicatrices, por ejemplo, presencia de cicatrices de un lado y con respecto al otro, se sabe que va a alterar todo el sistema facial y bueno, podemos tener desalineamientos, ¿no? Desbalances musculares. Y esto nos puede generar síndromes funcionales, solamente estoy mencionando algunos, como un síndrome ascendente, o sea, síndrome ascendente es que eh, la alteración puede ser en los pies y asciende, o sea, llega hasta la cabeza o viceversa, o mixtos también, ¿no? Donde puede haber, entre otras cosas, presencia de punto gatillo miofacial, ¿no? Dolor. Podemos tener trastornos posturales con repercusiones. Este es un ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, tener unas piernas, como ustedes la ven, arqueadas, que sería como un varo, con caída del astrágalo, una rotación externa de la cadera, y todo esto lo evaluamos y esto de aquí da como resultado una columna lumbar con disminución de la curva fisiológica que deberíamos tener todos, ¿no? Y una rotación posterior de la pelvis, ¿no? O sea, ¿cuál sería el tema ahí? Que se cayó el astrágalo, ¿no? Y no termina acá, no termina en la columna, lumbar y la pelvis. Todo este tema va a llegar aquí, a lo que es la ATM y la posición de la mandíbula, si es que el problema es desde los pies, ¿no? Em, Aquí también es un dibujito que también conocen muchos de mis colegas, la TM, los ojos, cómo está el alineamiento, hasta el pie, o sea, cómo va de ida y vuelta, o sea, del pie informa hacia arriba, pero el ojo y la ATM, entre otros, podríamos poner el sistema vestibular también, influye hacia abajo, o sea, al final es así, ¿no? Y este es un esquema que podría ser hasta abajo, se quedó en cintura escapular donde la cabeza está conectada con la mandíbula, con el ilioides con la cintura escapular, y bueno, tenemos la columna y podemos bajarla, ¿no? Hasta los pies, ¿no? Y podemos tener entonces como resultado algo como esto, ¿no? Dependiendo de dónde viene, tenemos desalineamientos como aquí en la arcada dentaria, en la masticación podríamos tener algún problema, en la ATM, ¿no? En la articulación temporomandibular, el disco de repente no va a estar muy simétrico, una mala información en el tema de los ojos, de la visión, la pelvis rotada, está ascendida y miren, los pies, ¿no? Que muchas veces pues pasa inadvertido, ¿no? Y bueno, nosotros a la hora de evaluar, bueno, tenemos que ver todo ello, ¿no? Aquí unos ejemplos, como les puse al inicio, ¿no? Cuando los hombros están para atrás, donde hay que analizar cómo están los músculos posteriores, anteriores, cuáles son los acortados, cuáles son los alargados. En cada una de las posturas, como yo les dije, hay muchas malas posturas, las fórmulas de malas posturas son varias, ¿no? Y hay que ver los músculos, cuáles están acortados, cuándo están alongados, y acá he puesto más o menos un punto de vista de 4 actores diferentes, pero que coinciden en lo que es el análisis, ¿no? Que al final tenemos que ver. Ya, entre otras cositas, ¿no? Por ejemplo, los pectorales, hay que ver cómo están los abdominales, los extensores lumbares, la cadera, la pelvis, como un todo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo abordamos la reeducación de la postura los fisioterapeutas? ¿No? Primeramente, analizamos cada caso de manera individual, cada paciente es único, así el diagnóstico clínico sea el mismo. Realizamos una evaluación fisioterapéutica del paciente, realizamos un diagnóstico fisioterapéutico, trazamos los objetivos a corto, mediano y largo plazo, inclusive las metas, elaboramos un plan de tratamiento personalizado, ejecutamos el plan de tratamiento y hacemos una evaluación de la evolución, o sea, cómo es que después de un ciclo de terapias el paciente ha evolucionado con respecto a su postura, ¿no? ¿Qué se debe evaluar? Muy Doctora, importante. disculpe que le interrumpa. Nos hemos quedado en la diapositiva circular. No está pasando las diapositivas. Nos hemos quedado en limitaciones en las actividades y no está corriendo la Ah, yo diapositiva. estoy.
¿Y cómo lo puedo solucionar? Disculpe, por eso que antes pregunté cómo su función de... Dice su función de compartir las pantallas está en pausa. Ya, ¿Cómo vuelva hago? a cargar, vuelva a darle hacia atrás y vuelva a compartir, por favor. ¿Doy hacia atrás? ¿Qué doy hacia atrás? Disculpe. O sea, salga de compartir pantalla, ingrese nuevamente para Ah, ver si ya, se cargó. Es por ya, ya, falla del internet. ya, Ahora disculpe. ingrese, Sí, no sí, se está. preocupe. Son Ahora, las fallas técnicas que tenemos con estos internet que ay, a sí, lo veces siento. va y viene. Compartir. Sí, Ah, ahora comparta nuevamente. A todos los participantes indicarle que se está enviando, se está compartiendo el registro de asistencia para que puedan registrarse. Asimismo, pueden dejar sus preguntas que la doctora las responderá al término de la ponencia. ok. Y ahora la estamos, ¿la están viendo, Sí, por favor? sí, Ya. Había, avance. sí, sí, Ajá, sí, tengo que avanzar. Espérense sí, un momentito. Voy a ponerlo en grande. Ahora sí, ¿verdad? perfecto, en modo Bueno, voy a hacer presentación. un recuento, no te preocupes, voy a hacer un recuento de todo lo que he dicho, ¿no? Y si he avanzado. Bueno, esto era lo de la postura y bueno, y todo lo que implica. Aquí yo había puesto que lo que les dije, los trastornos posturales pueden ser por los captores, ¿no? ¿Quiénes captan la postura o dan la información? Los pies, ATM, ojo, entre otros, las vértebras, la presencia de cicatrices, los desbalances musculares. Había mencionado que había síndromes ascendentes, descendentes y mixtos, y había puesto un ejemplo, que es este de acá, ¿no? El tema fue por los pies, ¿no? La caída del astrágalo, rotación externa de las caderitas, que esto me va a implicar que el sacro se verticalice, disminuya la lordosis, pero no solo va a quedar ahí, sino que hacia arriba va a poder también tener un resultado en lo que es la articulación de la articulación temporomandibular con respecto a la posición de la mandíbula, ¿no? Y bueno, estos son los esquemas que también los ya había pasado, donde simplemente se ve como la articulación temporomandibular, los ojos. Acá les dije que también podríamos estar poniendo el vestibular. Van a dar información hacia abajo, pero los pies dan información hacia arriba, ¿no? Y podemos tener dos situaciones, ¿no? Siempre todo va a estar conectado. La cabeza se conecta a la mandíbula por un tema músculo, ¿no? Miofacial, al hioides, al raquis cervical, a la cintura escapular, y de ahí podemos inclusive bajar hacia los pies. Y aquí tenemos unos resultados de que les había mencionado, ¿no? La mirada no está horizontal, las arcadas no están horizontales, la ATM tampoco no está horizontal una con respecto a otra. Esto implica una rotación de la pelvis, implica que una articulación del tobillo, de repente el astrágalo de uno con respecto al otro esté en posiciones asimétricas. Y todo eso lo tenemos que evaluar, ¿no? Acá les había puesto las diferentes fórmulas posturales según cuatro actores, hay más, por supuesto que hay más, donde al final la conclusión sería que tenemos que evaluar y ver los músculos, cómo están en cuanto a su acortamiento, su debilidad, su fuerza, y ver cuál es el resultado en cada uno de los segmentos del cuerpo, ¿no? Y también allá había comenzado a ver la pregunta, ¿no? ¿Cómo abordamos la adecuación de la postura de los fisioterapeutas? Y bueno, y lo dije, sí, ¿no? Hacemos un diagnóstico clínico sobre el diagnóstico, no, hacemos el diagnóstico fisioterapéutico sobre el diagnóstico clínico que tenemos, vamos a analizar, vamos a ver cada uno de los segmentos corporales para hacer la evaluación, ¿no? Y vamos evaluando de manera, ¿no? Corporal, todo el cuerpo. Hacemos un diagnóstico fisioterapéutico, trazamos objetivos a corto, mediano y largo plazo, hacemos las metas, elaboramos el plan de tratamiento personalizado, ejecutamos nuestro plan de tratamiento y en evaluación vemos la evolución. ¿Cómo es que el paciente, con todo el trabajo que se le ha propuesto, porque le proponemos un trabajo que tiene que hacerlo en casa, con todo lo que es higiene postural, o sea, cómo hacer que use correctamente la posición de sentado, echado, cómo usar el mouse, cómo usar cada situación, cómo estar en el colegio, cómo estar en la universidad sentados, en fin. Vamos a evaluar varias situaciones como la postura, adelante, atrás, de lateral, cómo está nuestra postura en diversas posiciones, por ejemplo, la postura, cómo es mi postura sentado, echado, arrodillado, en fin, hay varias, ¿no? ¿Cómo están mis músculos? ¿Están acortados? O sea, un músculo acortado, pues,
que no permite a veces completar un movimiento. Si es biarticular, ver dónde es el acortamiento, en qué articulación está el acortamiento. Vamos a evaluar las debilidades musculares, ¿no? Que ya hemos ido observando en la posición, la primera en la evaluación. Y vamos viendo ya, porque ya con la experiencia que tenemos, vamos viendo por ahí ya qué músculos podrían estar débiles, ¿no? Vamos a ver si hay bloqueos, como por ejemplo, ¿habrá contracturas? ¿Tendrá dolor? Sí, de repente sí, acortamientos, hiperlaxitud y otros más, ¿no? Tenemos que evaluar también digamos, el equilibrio, ¿no? Las relaciones de enderezamiento y equilibrio. ¿Cómo se endereza mi cuerpo frente al desequilibrio que le podemos estar ocasionando? El tono postural, tanto el general como el cementario, que es muy, pero muy importante, ¿no? El tono, la amplitud articular de los segmentos que vemos que pueden estar comprometidos, la evaluación de la postura dinámica también, o sea, caminando en vista, o sea, el paciente va a caminar alejándose de nosotros, acercándose y de lateral. La respiración, qué tipo de respiración es, diafragmática, torácica, superficial, profunda, en fin, todo este es un tema que podríamos también abordar. Y las entradas, ¿cómo están esas entradas que habíamos visto en las diapos anteriores, tanto las internas como externas? ¿Qué es lo que está influyendo? Si, bueno, si hay un problema de ATM, si hay un problema visual, tenemos que acudir. ¿No? Pues si el problema es visual, siempre la cabecita va a estar para adelante. ¿Y qué hay que hacer? ¿No? Detectarlo y de verdad sugerir que vaya a un especialista, igual con la TM, el ortodoncista, en fin, ¿no? Entonces, en cuanto al plan de tratamiento, em, en la reeducación integral de la postura hay objetivos. Estos objetivos van a ser trazados en una evaluación. Por eso que muchas veces se cita, ¿no? Como algo general, pero ya en cada paciente va a ser algo específico, ¿no? Tenemos que lograr un balance muscular, o sea, músculo, ¿no? En todos los segmentos corporales, ¿no? Con unas herramientas que ya vamos a ver, lograr una adecuada longitud muscular general para que el movimiento sea amplio y completo, ¿no? O sea, si está cortado, pues hay que elongar, ¿no? Fortalecer la musculatura encargada de mantener la postura y conseguir respuestas correctas de las reacciones de enderezamiento, equilibrio, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Esto casi es al final y es como una respuesta a todo lo que se ha trabajado. Ver el alineamiento articular, normalizar las vías de entrada de la información postural, ya como les decía, de repente sugiriendo algunas interconsultas para que sea mejor el resultado, regularizar el tono muscular y las fascias, lograr una buena información psicomotriz, ¿no? La psicomotricidad también es algo importante. Y bueno, integrar la nueva postura en el esquema de la actitud, ¿no? Que es el resultado de todo ello. ¿No? Esos son los objetivos. Y el tratamiento va a ser holístico, global, integral, ¿no? Holístico, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo es que las entradas, tanto internas como externas que le hemos visto, las vías, van a influir en este paciente. Si es que están influyendo, si no, no. O sea, por eso que es algo general intervenir en las fascias, porque se sabe que las fascias, y hay métodos que tratan las fascias, es importante porque estas fascias tienen que estar con un buen tono, tienen que estar una buena longitud, ¿no? Un global porque hay que intervenir en todo el sistema musculoesquelético, hay que considerar un desequilibrio que causa otro a distancia, y por eso el tratamiento se encadena, y hay muchos métodos, ¿no? Que se encargan de esta parte, ¿no? Entonces, por eso que siempre se dice, ¿no? A veces el paciente va, no, pero es que yo vengo con la rodilla, yo vengo por, no sé, por la columna lumbar, ¿no? Y nosotros vamos por todo, ¿no? Y es un tratamiento integral debido a que, según las posturas que vimos al inicio, la postura mecánica, cinesiológica, vamos a tener que tener, si es que es necesario, no necesariamente con todos, un tratamiento mecánico, un tratamiento cinesiológico de movimiento, tratamiento neurofisiológico de ver cómo es la percepción, las reacciones de enderezamiento y un tratamiento psicomotor en lo que se pueda, ¿ok?
¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder realizar todo ese trabajo después de la evaluación? Tenemos la terapia manual ortopédica, pero todas ellas no se sesgan, es una combinación, por eso que nosotros elaboramos el plan de tratamiento, ejercicios terapéuticos, y aquí hay bastante para hablar, ¿no? Desde, no sé, globales, cementarios, ¿no? Tenemos métodos terapéuticos que podríamos estar utilizando, como Alexander, Feldenkrais, RPG, Messier, el de Streiff, que es también de cadenas musculares, las cadenas funcionales de Busquet, pilates terapéutico y el rolfing, que es básicamente de fascia, ¿no? Y podemos hacer, ¿por qué no? Entre cada uno de estos métodos, perdón, una suerte de coger qué herramientas me da cada método y hacer nuestro propio tratamiento, como que también si tenemos una formación en algún método en específico, podemos hacer la reeducación desde el punto de vista, ¿no? De cada método, ¿no? Podemos hacer uso de la psicomotricidad, hacer uso de las ayudas biomecánicas en la parte mecánica de la postura, ortesis de columna y o miembros inferiores, etc. Toda vez que tenemos que diferenciar bien digamos, analizar bien si es conveniente o no, ¿no? Eh, yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, de repente otros colegas tengan otra opinión, pero es mejor hacer una reeducación activa donde el propio paciente em, con su esfuerzo, con su fuerza muscular, con su estiramiento, logre la postura. Pero también es verdad que, por ejemplo, importantísimo, una plantilla da una propiocepción y va desde los pies hacia arriba dando una información rica para que se pueda ir alineando los segmentos, ¿no? Y una buena plantilla influye en la rodilla, una buena plantilla influye en las caderas, en la pelvis, ¿no? Es importante por ello, ¿no? A veces un paciente que tiene así, entre comillas, el pie plano, como le dicen, deja de usar sus plantillas porque ya llegó a los 12 años y realmente no es así. Hay que evaluar bien, ¿no? Es como los lentes, ¿no? Si yo no veo algo bien, voy a tener que usar mis lentes siempre y no por eso está mal, ¿no? Ver de verdad necesitar un arnés, o de repente no, mejor hacer el uso de las herramientas como los ejercicios, en fin, los estiramientos, ¿no? Esto es algo que se tiene que ver, ¿no? Y bueno, y aquí hay algunas fotitos de, por ejemplo, haciendo estiramientos, ¿no? Estiramiento de toda la cadena posterior, de repente, un trabajo en cadenita cerrada, o sea, con pie fijo, para lo que es, de repente, de subida y bajada, para cuádriceps, glúteos, alineamiento en este apoyo de antebrazos, ver cómo es que puede elevar para el miembro superior, pero el tema es que estoy pensando no solamente el que sube, sino el que está al costado, que está haciendo, digamos, una descarga de peso y ver, pues, no sé qué influye, si hay falta de debilidad, falta de fuerza o es el tono bajo, ¿no? En cadenita cerrada también para la rotación externa, pie fijo. Ay, bueno, yo estoy poniendo aquí al azar, ¿ah? Porque de cada objetivo, como les decían, por cada objetivo nos trazamos un plan de tratamiento y vamos viendo qué es lo que vamos a enfatizar, ¿no? Y cada uno ya elabora así, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos haciendo de lateral una inclinación, como una abdominal en lateral, tratando de llegar a caderita. Eh, de repente por acá también haciendo algún fortalecimiento de la rotación externa, aquí de abductores, en fin. La idea no es poner que tiene pacientes, si me acuerdo, este niño tenía un valgo, ella tenía una anteversión femoral, si no me equivoco. eh, Comenzar desde la bipedestación con de repente un alineamiento que podría ser de la planta del pie con una plantilla o con una cuña que me puede elongar un poquito el tríceps, si es que fuera necesario, todo va a depender de nuestra evaluación, ¿no? También las reacciones de enderezamiento, equilibrio, cómo es que van a reaccionar em, el cuerpo cuando nosotros los desequilibramos en alguna posición. Esto es un poco más dinámico,
esto es un poquito más estático, ¿no? Más bien le pedimos que no se mueva, que esté estático para que ella engrame toda la postura, ¿no? Ustedes lo ven acá bonito, pero en realidad esta niñita me acuerdo mucho que para lograr esto tuvimos que avanzar de a pocos hasta lograrlo, ¿no? También acá equilibrio, estamos tratando, y si no me acuerdo, estaba tratando de que haga a ver, una rotación externa desde la cadera, ¿no? Pero así en copoy y apoyadito, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero con esto es decirles que tenemos bastantes herramientas y el ejercicio que elegimos es de acuerdo a el objetivo que nosotros queremos tener, ¿no? Cómo vamos a necesitar de repente la tracción, que se usa bastante. Después también tenemos que ver la cintura escapular, fortalecimiento de abdominales, recursos técnicos para poder activar los abdominales, que a veces están venidos a menos, la innovación del- de los isquiotibiales, si es que es necesario, las reacciones de equilibrio, enderezamiento, buscando, por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, está buscando que haya abducción de la caderita, ¿no? Enfatizando de repente un lado más que el otro de acuerdo a la escoliosis que tengamos, porque esta niña tenía una escoliosis, había que definir bien cuál de los dos voy a enfatizar con más arco de movimiento que el otro, ¿no? Eh, y bueno, eh, eso sería todo. Eh, no sé, no sé, me quedo abierta a las preguntas que me puedan realizar. Muchas gracias, doctora Dinelisa. Ha sido una excelente e importante ponencia la que nos ha traído el día de hoy. Hemos estado con la doctora Dinelisa Candela Doni, quien es magíster y además es fisioterapeuta manual del Instituto de Rehabilitación doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud. Vamos a dar en este momento lectura a las preguntas que pudieran dejarnos, que nos han estado dejando en nuestra sala de chat de Zoom, así como también en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Doctora, una de las preguntas es, Hola, eh, primero, yo no soy doctora, soy magíster o dígame licenciada. perfecto, Gracias, licenciada. gracias. Eh, licenciada, una de las preguntas que nos dejan en nuestro canal de YouTube es, ¿cuánto tiempo podría tomar en hacer esta terapia física para los menores de 5 años? Mire, es una pregunta muy amplia. Habría que ver cuál es el diagnóstico del niño de 5 años. Me imagino que debe ser porque tiene el tono bajo, de repente tiene una hiperlasitud. Si son esas dos cosas, estas dos condiciones realmente nos acompaña en la vida, pero podemos lograr objetivos siempre y cuando, y eso sí quiero enfatizar, haga los padres la tarea en casa. O sea, si tiene terapia 2 veces por semana, por lo menos en casa tiene que hacer unas 3 más, ¿no? Descansar 2 días. Se va viendo logros, por eso que los objetivos son a corto, mediano y largo plazo. Y se van viendo bastantes logros si es que el apoyo es en casa, porque como comprenderá, la terapia, póngase en nuestras sedes de 40 minutos, 35, 40 minutos, pero todo el día está la persona, el niño, el adolescente, el adulto, sin la terapia y es expuesto a factores externos, justo lo que les decía, ¿no? Los hábitos posturales. Entonces, cómo luchar con ello es teniendo una buena postura, por ejemplo, si se le indica que no se siente en banco, sino siempre con la espalda apoyada a respaldar, cómo va a usar el mouse, cómo va a usar el celular, ¿no? No agachando la cabeza hasta que llegue a mi rodilla, sino flexionar el codo, por ejemplo. Esas cositas más todo lo que nosotros le indicamos, sí podrían darse logros, digamos, a mediano plazo, pero la sugerencia siempre es que tiene que haber, digamos, un control, ¿no? De repente anual para ver cómo va. Cuando el niño tiene un crecimiento y si el crecimiento es abrupto, este,
de repente retrocede, pero no es que retroceda, es que los músculos también han sido elongados por el crecimiento, entonces es algo que los padres tienen que tener paciencia, pero está bien, o sea, un niño de 5 años ya entiende y sabe, y más bien entiende los ejercicios, o sea, muy bien ellos, y los papás se tienen que dar un tiempito para apoyar. Es algo que el cerebro tiene que captar que estamos modificándolo, y la única forma de que se capte es haciéndolo constantemente. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Pregunta, otra de las preguntas que tenemos, ¿es normal el dolor casi diario de cabeza, de cuello y de los hombros o es por la mala postura para quienes trabajamos en oficina? Ya. Bueno, ningún dolor es normal, la verdad, ¿no? Nosotros queremos estar sin dolor. Pero pienso yo que si trabaja en oficina, una de las cosas que habría que evaluar es si tiene una silla para sus medidas antropométricas, ¿no? Alto, bajo, no sé. ¿Cómo está, por ejemplo, cómo está el más? Por ejemplo, yo ahorita estoy sentada frente a mi laptop y realmente mi laptop llega a la altura de mis ojos y yo miro para abajo. ¿No? Pero si ustedes tienen una computadora donde tienen que hacer esto, o sea, la cabeza llevarla para atrás para yo poder ver, les aseguro, por ejemplo, en mi caso, no duro ni 10 minutos, porque los factores, como por ejemplo el tono bajo, que no se sabe, esa pregunta es muy, por eso que en cuanto a postura es un poco complicado, ¿no? ¿Sí va a tener dolor? Sí, 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 nosotros respetamos la higiene postural de cómo hacer las actividades, pero aparte tenemos otros factores externos como los sería internos, externos, de repente, no sé, no se da cuenta que no ve bien, ¿no? No usa lentes y va a estar con la cabeza para adelante, uy, definitivamente va a tener dolor. La idea de la reeducación a la postura es disminuir el dolor, no debe existir. Y cuando una postura es económica y es buena, no causa dolor. Cuando ya tenemos dolor, es que algo está fallando. ¿Sí? Y no es que porque yo estoy siempre sentada, sería como una enfermedad relacionada con la ocupación. Esto en salud ocupacional está vista. Entonces hay que ver, evaluar, hay que hacer ejercicios de estiramiento, hay que enseñar, ¿no? Y de repente, lo importante, las pausas laborales. Las pausas laborales no solamente es para la persona que está en oficina, es para todos, inclusive para el estudiante que está sentado, por ejemplo, en una laptop o está parado viendo, no sé, algo que tiene que aprender, no más de hora y media, 2 horas, hacer un break de 10 minutos para poder hacer los estiramientos y en fin. Es un tema bastante amplio, pero sí creo que el tema es, si tiene dolor, que vaya a evaluar, primero al médico para que el médico haga un buen diagnóstico clínico, nosotros podemos intervenir. Gracias, licenciada. Otra pregunta nos indican, para los niños de 12 años que empiezan a encorvarse, ¿cómo podemos mejorar eso? Ya, primeramente, repito, con buenas pautas de higiene postural, sentado, en computadora, en el sillón, comiendo, que haga buen uso del celular. De repente por ahí darles pautas de alineamiento, ¿no? Si no, si ven que el joven, por más que uno le dice ponte derecho, hombros para atrás, etcétera, lo que ven, bueno, pues eh, hacer ejercicios libres, está haciendo deporte, por ejemplo, ¿no? El deporte ayuda mucho, no reemplaza la terapia, porque a veces nosotros decimos, vaya usted y póngalo a nadar, ¿no? Póngale un arte marcial, no sé, pero piensa que eso va a reemplazar, no, el deporte lo que hace es preparar a los músculos para que nosotros podamos intervenir o que de repente con solamente eso, si es algo muy postural, una actitud, sí va a ceder. Pero si se ve que no, que el joven está yendo al deporte, pero sigue, no hay que evaluar qué es lo que está interfiriendo en esa posición. Si ya con higiene postural, si ya con ejercicio, estiramiento, un poco de deporte, en fin, no cede, hay que evaluar. Ahí está, hay que ir al médico para que lo evalúe. Gracias, doctora. Estaba leyendo aquí en nuestro canal de YouTube y la pregunta es, ¿cuál es el tiempo recomendado para realizar las pausas activas?
Según lo que está en la resolución, hay una R, em, si no me acuerdo si es de MINSA o del Ministerio de Trabajo aquí en Perú, es dependiendo para los oficinistas y que son digitadores, es 10 minutos cada hora, por cada hora de trabajo. En algunos otros, sí. 10 minutos cada 2 horas para poder un poco pausar. Eso es hasta para los escolares, por eso que a veces dicen mucho recreo. No, no, no es mucho recreo. Ellos están sentados por lo menos 3 horas académicas, entonces de ahí un pequeño break, ¿no? Que es saludable. Y eso yo aprovecho esta oportunidad para que se establezca. Lamentablemente, no se está estableciendo estas pausas laborales que garantizan que la persona pueda respirar un poco, hacer sus estiramientos, evitar el dolor, y a veces el dolor causa ausencia laboral porque de repente por ahí ya está con contracturas, en fin. Entonces, eso es algo que se tiene que ver. Muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. ¿Cuál sería su recomendación final para todos los participantes relacionado a este tema? Ya. Bueno, no sé, el público creo que es mixto de todo, y yo, ¿qué les diría? Bueno, que a veces a la postura, y he escuchado, el tema lo tienen así como un poco subvalorado. Piensan que la postura va a ser simplemente un siéntate bien, no, levanta la cabeza, al menos a los niños y adolescentes, ¿no? Yo creo que el consejo sería que si ven algo que ya está escapando de las manos no sé, de los padres, ¿no? Porque están cuidándolo en las posturas, están haciendo que se siente bien y todo, y a pesar de ello hay, no sé, un tema de observar que los hombros están yendo para adelante, que ya la columna no está alineada, es hacer una consulta cuanto antes para prevención. Si no hay nada, a buena hora, ¿no? Pero si no, se puede intervenir, y con ejercicios podríamos evitar que eso se vaya instalando. O sea, mucho ojo con los que somos papás, ¿no? De poder observar bien y no subestimar este tema de la postura, porque como se habrán dado cuenta, no solamente es el músculo el que va a intervenir, ¿no? Yo creo que con la posición, no solamente es la parte muscular, es todo un tema de la visión, del ATM, de la peli, los pies. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta uno si no con los profesionales encargados de ello, ¿no? Y acudir al médico para que le puedan evaluar, hacer un buen diagnóstico clínico, y puedan llegar a nosotros, y sería pues algo, si es algo preventivo, a buena hora, ¿no? Y si no, intervenimos, y si es algo leve, pues saldrá adelante. Si no, porque si no, de lo contrario, se va instalando. Y si se va instalando, si es algo postural normal, va a salir adelante. El tema es que hay posturas que son ya morfológicamente, digamos, irreversibles. Por ejemplo, una escoliosis idiopática, una cifosis estructurada, de repente, una anteversión femoral de la cadera, y los niños meten los pies al caminar. Entonces, todo eso hay que ver. Muchas gracias. Agradecemos por esta importante telecapacitación. Ha estado con nosotros la magíster Dinelisa Candela Doni, quien es fisioterapeuta manual del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud. El día de hoy ha dado este importante tema que nos ha traído a todos los participantes reeducación integral de la postura. Agradecemos, licenciada, y esperamos tenerla en otra oportunidad también con nosotros. Estoy Gracias a nuestros encantada. amigos del Instituto Nacional de Rehabilitación.